Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones, martes 23 de julio de 2013. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 4 horas y 41 minutos del horario internacional GMT. Vamos a echarle un vistazo al calendario económico, datos poco relevantes en el día de hoy, pero vamos a detallar algunos. Todo en horario GMT, 8:30 desde el Reino Unido, hipotecas aprobadas del mes de junio. A las 12:30 desde Canadá, las ventas minoristas del mes de mayo. Desde Estados Unidos, en preapertura americana, 13, el índice de precios de viviendas pertenecientes al mes de mayo. A las 14 nos llegará la confianza del consumidor, previsión para el mes de julio desde la zona euro. Y desde Nueva Zelanda, la balanza comercial del mes de junio. También el mismo dato y en el mismo mes nos va a llegar a las 23:50 desde Japón. Como ven, datos poco relevantes, pero que debemos de seguir con las divisas implicadas. Bueno, vamos a ver cómo circulan las cotizaciones del euro dólar. Vemos cómo está sujetado perfectamente al alza por el precio de apertura anual 1.3205, al cual llegó ayer en la sesión americana. Recordemos que el precio de apertura anual ha sido clave durante todo el año 2013. Vamos a echarle un vistacito para ver cómo ya fue respetado el pasado día 11 de julio y anteriormente había sido respetado en varias ocasiones. Atentos porque puede ser clave para esta semana y también para el día de hoy el quiebre al alza del 1.3205 después de haber encontrado apoyo perfecto en la jornada de ayer en la directriz alcista de muy largo plazo que tenía amparada la cotización en las últimas jornadas. Vamos al escenario intradiario y le vamos a colocar principales soportes y resistencias para el día de hoy. Como vemos, la cotización a estas horas de negociación está inmersa en una zona muerta inoperable que vamos a marcar para el día de hoy entre el precio de apertura anual 1.3205 y el precio de apertura de jornada 1.3191. 14 puntos, zona muerta que tiene capturada a la cotización del par. Si la cotización sale por debajo de esta zona muerta, es decir, nos quiebra el 1.3191, vamos directamente a la directriz alcista de muy largo plazo que hoy nos pasa sobre el 1.3141 y la congestión de mediano del 1.3124. También vamos a delimitar como zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio esta franja de 17 puntos entre la directriz alcista de muy largo, el 1.3141 y el 1.3125. Esta franja de 16 puntos y medio, 17, zona muerta también para el día de hoy. Necesitamos el quiebre del 1.3125 para ver movimientos bajistas profundos en la cotización del euro dólar en el día de hoy. Del 1.3125 iríamos directamente a una congestión de mediano, nivel que ha salvado a la cotización en las últimas jornadas, 1.3085 congestión de mediano plazo. Y del 1.3085 nos llegamos a un nivel intermedio en el 1.3059. Como vemos, a unos 140 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, el escenario viene marcado también por la zona muerta. Debe de abandonar la misma y debe de encontrar un apoyo en el 1.3205. Si lo consigue la cotización, sobre todo en horarios de apertura europea, 1.3205, si encuentra un apoyo en la apertura europea, vamos a buscar un nivel de resistencia de categoría intermedia en el 1.3241. La siguiente resistencia y principal del día viene delimitada por una congestión de largo plazo, 1.3265. Otra de categoría intermedia la topamos en el 1.3291 y directamente a una congestión de mediano en el 1.3315, movemos ya muy alejada de la cotización actual. En estos momentos y de forma inmediata vigilando la doble barrera zona muerta que se nos ha formado para el día de hoy entre el precio de apertura anual 1.3205 y el precio de apertura de jornada 1.3191. El precio de apertura anual será vital no solamente para el día de hoy, sino también para jornadas venideras. Si encuentra apoyo y no vuelve a perder el 1.3205, los movimientos alcistas para el par estarán garantizados. Por el contrario, si se le sigue atragantando, como en las últimas horas, a la cotización el punto de partida anual, podríamos ver retrocesos como mínimo hasta la
directriz alcista de muy largo plazo en la zona del 1,3141. Vamos con el par dólar-yen, se nos ha posicionado por debajo de nuevo de los 99,75, ya sabemos que es la pieza clave y el eje central de operaciones de las últimas jornadas. Como apreciamos en la imagen, cotiza un poquito por encima o un poquito por debajo, pero siempre se rige por este eje central de operaciones que supone la congestión de largo de los 99,75. En el día de ayer, como vemos, su quiebre, su confirmación, el precio de apertura de jornada del día de hoy lo tenemos en los 99,33. Cotiza ligeramente al alza, actuando ya como primera pieza de soporte 99,33. De quebrarlo vamos a buscar un soporte de categoría intermedia, 98,96. El principal soporte de jornada viene delimitado por una congestión de mediano largo. Recuerden que fue el nivel que salvó la vida a la cotización del par el día 10 y el día 11 de julio. 98,58 principal soporte de jornada. Y desde ahí nos vamos a buscar un nivel intermedio en los 98,18. Por la parte de arriba, si la cotización sigue respetando el precio de apertura de jornada 99,33, atacaríamos la congestión de largo en los 99,75 como primera barrera de resistencia y principal del día. 99,75, quebrado el mismo, vamos a buscar un nivel intermedio en los 100,32 y desde ahí directamente a la congestión de mediano en los 100,68. Recordemos que ha sido pieza clave en las últimas jornadas, sujetando perfectamente a la cotización del par, a 120 puntitos de la cotización actual. En estos momentos y por la parte de abajo, como primer soporte, precio de apertura de jornada 99,33. Por la parte de arriba, congestión de largo como primera resistencia y principal del día 99,75. Continuamos con el par dólar franco suizo. Bueno, después de testear varias jornadas, los 0,9392 en la jornada de ayer, vemos como en la apertura americana se nos ha precipitado directamente a esta doble barrera, congestión de mediano y directriz bajista de la misma categoría que había tenido también amparada a la cotización del par en las últimas jornadas. Para el día de hoy tenemos el precio de apertura en los 0,9360. Vamos a delimitar zona muerta inoperable para el día de hoy entre el precio de apertura 0,9360 y la congestión de mediano 0,9340, que nos pasa por el medio también la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el 24 de julio del año pasado, como ven, desde hace un año. Triple barrera, zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio para el día de hoy. De momento tiene capturada esta zona muerta a la cotización. Vamos a expandir un poquito el gráfico, la tiene totalmente capturada. Necesitamos un apoyo en los 0,9360 para poder atacar la congestión de mediano largo en los 0,9392. Va a ser la principal resistencia del día, los 0,9392. Desde ahí vamos a buscar una resistencia intermedia en los 0,9430 y directamente a una doble barrera directriz alcista de mediano y congestión de la misma categoría en los 0,9465. A 110 puntitos de la cotización actual. Por la parte de abajo necesitamos el quiebre de la zona muerta. Tiene que salir por la parte de los 0,9340, como vemos en la imagen, rechazo fiel ayer en la apertura americana de esta congestión de mediano. Si consigue quebrar los 0,9340, atacamos un soporte de categoría intermedia en los 0,9303, directamente a una congestión de mediano como último soporte en los 0,9253, último soporte y principal del día. De forma inmediata, vigilando la zona muerta entre los 0,9360, precio de apertura, y la congestión de mediano 0,9340. Será la clave para la operativa del par en el día de hoy, sobre todo si nos quebrara a la baja los 0,9340. Vamos con el par libra dólar. Bueno, se rige en el corto plazo por esta directriz alcista. De corto se encuentra muy alejada la cotización de la misma. El precio de apertura del día lo tenemos en el 1,5365. Atentos porque coincide con una congestión de mediano plazo. Doble barrera para el día de hoy que de momento le sirve de apoyo a la cotización. Primer soporte inmediato a vigilar, 1,5365. El siguiente soporte de categoría intermedia, 1,5330. Nos vamos directamente a una doble barrera, directriz bajista de mediano y directriz alcista
de corto que nos viene desde el pasado día 16. Cuidadito con esta triple barrera porque además coincide con el nivel psicológico del 1,5300. Del 1,5300 vamos a buscar el principal soporte del día, delimitado por una congestión de mediano 1,5276 y el último soporte intermedio en el 1,5241 a 130 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba el escenario viene marcado con un apoyo en la doble barrera precio de apertura de jornada y congestión de mediano que confluyen ambos en el 1,5365. Cuidado, tiene imantada totalmente, tiene atrapada la cotización desde ayer en la apertura americana. Si consigue encontrar apoyo, como lo está haciendo en estos momentos, atacaríamos una primera resistencia de categoría intermedia en el 1,5400. Desde ahí directamente a la principal resistencia del día, delimitada por una congestión de mediano 1,5449. Otra de categoría intermedia en el 1,5480 y directamente a una congestión de mediano largo en el 1,5508 a unos 140 puntos de la cotización actual le colocamos la última resistencia. Por la parte de arriba, como primera resistencia inmediata e intermedia, 1,5400. Por la parte de abajo, como primer soporte, cuidado, precio de apertura y congestión de mediano 1,5365. Mientras no nos pierda este nivel, los movimientos estarán garantizados en el euro dólar para el día de hoy. Si nos quiebra el 1,5365 a la baja, podríamos iniciar movimiento bajista como mínimo a testear esta doble barrera en línea de tendencia alcista de corto y de mediano que confluyen en el 1,5300. Vamos con el dólar australiano y el dólar americano. Se apoya en el precio de apertura de jornada en estos primeros compases de negociación de hoy martes. 0,9257, precio de apertura que ya actúa como primera barrera de soporte. De los 0,9257 iríamos a probar un soporte de corto en los 0,9223. Dos soportes de categoría intermedia los encontramos en los 0,9200 y 0,9165. Muy cercano ya a un soporte de corto plazo en los 0,9142, que es el último y el principal de jornada a 135 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, el escenario viene marcado en primer lugar por una resistencia de categoría intermedia, 0,9292. La principal del día viene delimitada por una congestión de largo plazo, 0,9325. Ya sabéis lo importante que es este muro de contención en el largo plazo y que para el corto también nos sirve para sujetar a la cotización del par. 0,9325, principal resistencia del día. Y dos intermedias le colocamos en los 0,9349 y 0,9380. Quebrada esta incluso, iríamos directamente a la congestión de largo en los 0,9430. Como vemos, a unos 160 puntitos de la cotización actual. Por la parte de arriba, como primera resistencia intermedia, 0,9292. Por la parte de abajo, como primer soporte, precio de apertura de jornada 0,9257. Continuamos con el euro-yen. Se nos ha desprendido este rechazo de los 131,82. Ayer en la sesión europea le hizo mucho daño a la cotización del par y desde ahí movimiento bajista. Esta mañana, como vemos, su punto de partida de jornada lo tenemos en los 131,03. Precio de apertura, cotiza al alza y ha sido respetada la primera resistencia de categoría intermedia que tenemos en los 131,52. De quebrarla al alza vamos a buscar la principal resistencia del día, congestión de mediano 131,82. Repetimos, respeto fiel ayer en la sesión europea. De la principal resistencia del día, 131,82, atacaríamos dos de categoría intermedia, 132,34 y 132,77 a 150 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, imprescindible, debe de quebrar el precio de apertura de jornada como primer soporte, 131,03. Desde ahí vamos a buscar un soporte de corto plazo, 130,66 y dos de categoría intermedia, 130,23 y 129,96. Quebrado este, incluso nos llegaríamos a la congestión de mediano en los 129,47 a unos 180 puntitos de la cotización actual. Por la parte de arriba, como primera resistencia intermedia,
131,52 por la parte de abajo, mientras no nos quiebre el precio de apertura de jornada en los 131,03. No hay miedo de movimientos bajistas para el par en el día de hoy. Bueno, pues terminamos el análisis del martes 23 de julio de 2013. Como siempre, desde Forex Índices esperamos que esta lectura del mercado y esta colocación de niveles les sea de utilidad para su negociación. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo hacen llegar a través de nuestras vías de contacto, teléfonos, Skype, formulario de contacto, redes sociales, en fin. Muchas gracias, buen negocio y hasta mañana.